Buenas tardes, voy a iniciar con la clase de hoy. Permítanme, les comparto la presentación. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es funciones y objetivos de la jurisprudencia. Una de las funciones primordiales, pues primero tenemos la interpretación uniforme del derecho. En un sistema judicial con múltiples órganos jurisdiccionales, es común que surjan diferencias en la interpretación de normas similares. Si no existiera un mecanismo que unificara estos criterios, los justiciables podrían recibir resoluciones diferentes en situaciones idénticas, generando inseguridad jurídica. La jurisprudencia actúa como mecanismo correctivo y orientador, porque establece una sola vía interpretativa obligatoria para todos los órganos inferiores. Este objetivo va a cobrar más relevancia cuando estamos hablando de sistemas federales, como lo es el mexicano, donde existen tribunales en diferentes circuitos. Por ejemplo, un tribunal colegiado en Monterrey podría interpretar una disposición fiscal de forma muy distinta a uno en Guadalajara. Si la Suprema Corte no interviene, este tipo de contradicciones puede persistir y afectar tanto a ciudadanos como a las instituciones. Cuando se emite jurisprudencia, se establece un criterio que debe aplicarse en todo el país, eliminando ambigüedades interpretativas. El modelo de jurisprudencia por contradicción de tesis, incorporado a partir de reformas recientes, refuerza esta función. Permite que, cuando haya criterios opuestos entre tribunales, la Suprema Corte o bien los plenos de circuito puedan emitir una decisión que sea obligatoria y que resuelva el conflicto. Este mecanismo es uno de los más efectivos para lograr la uniformidad en la aplicación del derecho. Un ejemplo puede ser el caso de la deducibilidad del pago de pensiones alimenticias en el ISR. Algunos tribunales sostenían que era deducible, mientras que otros decían que no. La Suprema Corte resolvió esta contradicción y estableció mediante jurisprudencia que sí efectivamente es deducible, si se cumple con ciertos requisitos, lo que otorgó seguridad a contribuyentes y claridad al SAT. La jurisprudencia, al unificar criterios, no solo asegura que la ley se interprete de la misma manera en todo el país, sino que además pues va a fortalecer la equidad procesal. Todos los ciudadanos, sin importar su ubicación geográfica, pueden esperar una respuesta judicial basada en los mismos parámetros normativos. Así, la jurisprudencia no va a ser únicamente una herramienta que sea técnica, sino que resulta una garantía de igualdad ante la ley, un mecanismo de justicia distributiva que evita arbitrariedades y consolida el principio de legalidad en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ahora, hablando de esto de seguridad y certeza jurídica, otra de las funciones pues es precisamente brindar seguridad y certeza jurídica. En un Estado de Derecho, los ciudadanos deben poder prever las consecuencias jurídicas de sus actos. Esta previsibilidad es esencial para generar confianza en las instituciones y para planificar la vida personal, familiar, laboral, empresarial, etc. La jurisprudencia, al establecer criterios reiterados y obligatorios, permite anticipar cómo es que va a resolver un juez cierta controversia específica. La seguridad jurídica implica que las reglas del juego estén claras, sean públicas y que no cambien arbitrariamente.
Cuando la jurisprudencia cumple su función correctamente, esta va a actuar como un referente que permite a los abogados aconsejar a sus clientes, a las autoridades les permite actuar conforme a derecho y a los ciudadanos les permite entender sus derechos y sus obligaciones. La previsibilidad también limita la discrecionalidad judicial, es decir, reduce el margen de interpretación personal del juez. Si bien cada caso tiene sus particularidades, los jueces están obligados a respetar la jurisprudencia vigente, salvo que estos expongan razones, pero que sean excepcionales para justificar el por qué se apartan de cierto criterio. Esto reduce los fallos caprichosos, incrementa la legitimidad de las sentencias y favorece la igualdad ante la ley. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en materia familiar. Cuando hablamos de la jurisprudencia que reconoce el interés superior del menor como un criterio rector en casos de custodia, visitas o patria potestad. Este principio, desarrollado mediante reiteradas sentencias, brinda una guía clara a jueces, abogados y padres de familia. Ya no va a ser necesario reinventar el argumento en cada juicio o en cada sentencia. Simplemente va a bastar con aplicar el criterio jurisprudencial que ya estableció un tribunal superior. Además, la certeza jurídica no solo va a beneficiar a los individuos, sino que también puede beneficiar a las empresas e incluso al Estado. Esto al permitir relaciones contractuales que sean más confiables, inversiones seguras y cumplimiento normativo eficiente. Una jurisprudencia clara y bien difundida reduce litigios innecesarios y mejora la eficiencia del sistema judicial. Entonces, en resumen, la jurisprudencia como generadora de seguridad jurídica convierte al derecho en un sistema más confiable y más funcional y evita que los procesos legales se conviertan en laberintos de incertidumbre para los ciudadanos. La siguiente característica va a ser, la siguiente función sería que la jurisprudencia también puede ejercer una función de control del poder público, porque establece límites a la actuación de las autoridades. Esta función, cuando la discutimos, pues nos damos cuenta que es vital en nuestro sistema, y en cualquier sistema, donde los órganos del Estado deban actuar conforme a derecho y no pueden vulnerar las garantías de los ciudadanos. A través del juicio de amparo y sus decisiones jurisprudenciales, el Poder Judicial revisa y delimita el ejercicio del poder por parte de los órganos públicos además por parte del Poder Ejecutivo, del Legislativo o de autoridades administrativas. Este control se fortalece cuando la jurisprudencia fija criterios sobre temas como debido proceso, legalidad de actos administrativos, proporcionalidad de sanciones o el uso de la fuerza pública. Por ejemplo, la Suprema Corte ha establecido jurisprudencias que prohíben a los policías realizar detenciones arbitrarias, sin orden judicial o sin que haya flagrancia, garantizando así el respeto al artículo 16 constitucional. También ha ejercido control cuando el legislativo aprueba normas inconstitucionales. A través de acciones de inconstitucionalidad, la Corte ha invalidado leyes estatales que discriminen a ciertos grupos o bien que violan que violan principios constitucionales. La jurisprudencia que surge de estas resoluciones se convierte en un límite legal para futuras decisiones del Congreso. Un ejemplo de esto es el fallo que invalidó disposiciones de la Ley General de Salud que impedían el acceso al aborto en casos de violación, incluso cuando ya estaban previsto por la ley. La Suprema Corte estableció que esas restricciones eran inconstitucionales y emitió jurisprudencia que obligó a todas las autoridades de salud del país a garantizar el acceso al aborto legal.
bajo esos supuestos. Ese control también se refleja en temas presupuestales, ambientales, electorales, en todo tipo de temas. Y en todos esos casos, la jurisprudencia va a delimitar lo que las autoridades puedan o no puedan hacer, actuando como un freno constitucional que protege los derechos de los gobernados. Entonces, si lo vemos así, la jurisprudencia no solo interpreta la ley, sino que además vigila al poder, asegurando que éste no se desvíe del marco constitucional. Y pues esta es una de las funciones más importantes y esenciales de la jurisprudencia en una democracia. Mm. Bueno, otra de las funciones, una de las más modernas y relevantes, va a ser la de la expansión progresiva de los derechos humanos. Tras la reforma constitucional del 2011, el artículo primero de la Constitución mexicana reconoció la obligación de interpretar todas las normas conforme a los derechos humanos, contenidos tanto en la Corte Magna como en los tratados internacionales. La jurisprudencia se convirtió en la principal vía para cumplir esta directriz, estableciendo estándares cada vez más altos de protección. El principio pro persona, que indica que debe aplicarse la norma más favorable a la persona, ha sido desarrollado en gran medida a través de criterios jurisprudenciales. La Suprema Corte ha establecido mediante jurisprudencia que cuando exista conflicto entre una ley nacional y un tratado internacional en materia de derechos humanos, debe prevalecer la norma más protectora. Este criterio ha permitido declarar inconstitucionales leyes locales y federales que restringían indebidamente las libertades fundamentales de los ciudadanos. Un ejemplo de esto es la jurisprudencia que reconoce el derecho a la identidad de género. Aunque muchas legislaciones estatales no contemplaban este derecho, la Suprema Corte estableció que toda persona tiene derecho a modificar su nombre, su género en sus documentos oficiales mediante un trámite administrativo sencillo. Este criterio jurisprudencial marcó un cambio estructural y fue replicado en diversas entidades federativas, formando la armonización legislativa. Otro caso relevante es la jurisprudencia que protege el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada cuando se implementen proyectos que afecten sus territorios. Esta jurisprudencia basada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo ha servido para suspender obras de infraestructura que violaban ese derecho. En este contexto, la jurisprudencia actúa como un escudo que protege a grupos históricamente vulnerables. Además, la jurisprudencia ha abordado nuevos derechos, como lo son el derecho a un medio ambiente sano, el acceso a la información pública, el derecho a la verdad o el derecho a la verdad en caso de desaparición forzada y el reconocimiento de familias diversas. Todos estos temas han sido desarrollados en sentencias que luego se han convertido en criterios obligatorios y que han ampliado el catálogo práctico de derechos protegidos en México. Este desarrollo progresivo no solo depende de la ley, sino que está en gran medida en manos del Poder Judicial. La jurisprudencia se convierte así en motor de cambio social, adaptando el derecho a nuevas realidades, sensibilidades y demandas ciudadanas, muchas veces anticipándose a los legisladores. Otra función de la jurisprudencia sería su impacto, el impacto que puede llegar a tener en la reducción de litigios que sean innecesarios y también la mejora y eficiencia del Poder Judicial. Al establecer criterios obligatorios sobre la interpretación de normas, la jurisprudencia nos va a permitir que muchas controversias se resuelvan sin necesidad
de llegar a juicio, simplemente aplicando el criterio jurisprudencial al caso concreto. Esto ahorra tiempo, recursos públicos y desgaste emocional a las partes. Por ejemplo, si existe jurisprudencia que establece que los trabajadores eventuales del sector salud tienen derecho a prestaciones laborales al igual que los de base, entonces los tribunales laborales ya no necesitan realizar audiencias extensas para resolver esos casos. Basta simplemente con acreditar la temporalidad del contrato y aplicar el criterio vigente. De esta forma, la jurisprudencia funciona como un atajo legal que permite respuestas rápidas, predecibles y justas. Asimismo, la jurisprudencia favorece la conciliación y el juicio estratégico. Si las partes conocen de antemano cuál es el criterio que aplicará el juez, es más probable que lleguen a un acuerdo antes de que se dicte sentencia. Esto desincentiva el litigio innecesario y promueve una cultura de cumplimiento voluntario de las obligaciones legales. Este efecto también se refleja en las procuradurías, defensorías y tribunales administrativos, que ajustan sus criterios internos conforme a la jurisprudencia para evitar juicios que probablemente perderían. Así, la jurisprudencia actúa como una herramienta de depuración del sistema jurídico, eliminando demandas frívolas y optimizando los recursos institucionales. Un ejemplo ilustrativo de esto es el caso de la jurisprudencia que establece que las universidades públicas no pueden retener títulos profesionales por adeudos administrativos o sanciones. Esta jurisprudencia ha obligado a muchas instituciones a cambiar sus políticas internas, reduciendo el número de amparos y evitando la judicialización innecesaria de la entrega de documentos. En definitiva, la jurisprudencia, además de su valor doctrinal y normativo, tiene una función operativa clave, pues permite resolver con agilidad casos repetitivos, estandariza procedimientos y optimiza la carga de trabajo de los tribunales, contribuyendo a un sistema de justicia más ágil, más accesible y más sostenible. Bueno, además, la jurisprudencia pues también va a cumplir con una función orientadora para el poder legislativo, ya que sus criterios es lo que ponen en evidencia las deficiencias, contradicciones o vacíos de las leyes vigentes. Cuando la Suprema Corte o los tribunales superiores emiten sentencias reiteradas sobre un mismo tema, dejan en claro que existe un problema normativo que requiere atención del Congreso o de los congresos estatales. Muchos cambios legislativos importantes han sido precedidos por líneas jurisprudenciales consolidadas. Por ejemplo, la legislación federal en materia laboral fue reformada para reconocer el derecho de los trabajadores del hogar a la seguridad social, después de que la Suprema Corte emitiera varios fallos que criticaban la exclusión de este grupo del régimen obligatorio. En este caso, la jurisprudencia actuó como catalizador de la reforma. En otras ocasiones, la jurisprudencia pone en evidencia lagunas legales. Por ejemplo, durante mucho tiempo no existió legislación clara sobre el cambio de identidad de género en registros civiles. Fueron los tribunales a través de jurisprudencia quienes definieron el derecho y delinearon sus alcances, lo que llevó a varias entidades federativas a reformar sus códigos civiles para regular adecuadamente estos procedimientos. La jurisprudencia también detecta inconsistencias internas en la ley. Cuando una norma entra en conflicto con la Constitución o con tratados internacionales y los tribunales deben declarar su inaplicabilidad repetidamente, es una señal clara de que el legislador debe intervenir. Así sucedió, por ejemplo, con la jurisprudencia que declaraba inconstitucional penalizar el aborto en casos de violación, lo que impulsó reformas legales en varias entidades federativas. Incluso la actividad parlamentaria puede guiarse preventivamente con base en la jurisprudencia.
Muchas comisiones legislativas consultan tesis jurisprudenciales para asegurar que sus iniciativas de ley no contravengan criterios ya establecidos por la Suprema Corte. En este sentido, la jurisprudencia también tiene una función técnica y preventiva. Por tanto, el sistema de jurisprudencia no solo interpreta el derecho vigente, sino que influye directamente en la producción de nuevas normas, actuando como una especie de radar que detecta disfunciones legales y sugiere su corrección desde la experiencia judicial. Bueno, otra función muy importante de la jurisprudencia va a ser la protección a los grupos vulnerables. En sociedades que son muy desiguales como la mexicana, todos lo sabemos, donde hay profundas brechas sociales, económicas, culturales, pues es el derecho el que debe de ir más allá de una neutralidad para que pueda llegar a ser verdaderamente justo. Es ahí donde la jurisprudencia se convierte en un instrumento que más allá de simplemente ser interpretativo, pues además es un instrumento de inclusión, porque busca llevar las normas a casos de igualdad que se reflejen en la sociedad. Los grupos vulnerables como son personas con discapacidad, pueblos indígenas, mujeres, menores de edad, personas migrantes y la comunidad LGBTQ frecuentemente enfrentan barreras estructurales para poder ejercer sus derechos. Entonces, cuando la ley no contempla adecuadamente las necesidades de estos grupos vulnerables, o incluso es precisamente la ley las que llega a discriminarlas, entonces es cuando la jurisprudencia puede y debe corregir esas omisiones mediante criterios judiciales reiterados o bien precedentes obligatorios. Se han reconocido derechos específicos y se han establecido obligaciones más concretas para el Estado. Un ejemplo de esto es la jurisprudencia que prohíbe el uso de terapias de conversión contra personas LGBTQ+. Aunque muchas entidades federativas no habían regulado esta práctica, la Suprema Corte sí consideró que esas intervenciones violaban el libre desarrollo de la personalidad y que aparte constituían tratos crueles, inhumanos y degradantes. La sentencia derivó en la generación de jurisprudencia vinculante, que obligó a las autoridades a prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia. Asimismo, la jurisprudencia ha sido clave en garantizar ajustes razonables para personas con discapacidad. Por ejemplo, en procesos judiciales o trámites administrativos, la Suprema Corte ha sostenido que deben implementarse medidas como intérpretes de lenguas de señas, formatos más accesibles o extensiones de plazos para asegurar el acceso efectivo a la justicia. En el caso de de los pueblos indígenas, la jurisprudencia ha desarrollado el derecho a la consulta previa, estableciéndose que ningún proyecto de desarrollo puede realizarse en sus territorios sin un proceso libre, informado y culturalmente adecuado. Este criterio ha permitido detener obras, modificar procesos legislativos y fomentar el reconocimiento de la autonomía indígena. La jurisprudencia no solo interpreta normas, sino que además transforma esas estructuras de exclusión, visibiliza las desigualdades y obliga al Estado a adoptar medidas diferenciadas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas sin distinción. Y por eso esta es una de sus funciones más importantes desde la perspectiva del derecho como herramienta de justicia social. Finalmente, pues la jurisprudencia también va a cumplir una función de adaptación del derecho a los cambios sociales, científicos y tecnológicos. Esto porque permite que el orden jurídico se mantenga actualizado en un contexto que está
en constante transformación. La ley, pues por su naturaleza, va a ser más rígida y más lenta en su modificación. En cambio, pues la jurisprudencia, al emanar de casos ya concretos, puede reaccionar con una mayor agilidad a fenómenos que vayan surgiendo, lo cual no puede hacer el legislador. Los avances en la tecnología digital, inteligencia artificial, datos personales, bioética y reproducción asistida han generado desafíos legales que muchas veces no cuentan con una regulación clara o actualizada. En estas situaciones, la jurisprudencia ha sido determinante para establecer principios orientadores, límites éticos y mecanismos de protección de derechos. Un ejemplo clave de esto es la jurisprudencia sobre el derecho al olvido digital, desarrollada a partir de las demandas contra motores de búsqueda que mantenían en línea información perjudicial para una persona. La Suprema Corte estableció que el derecho a la protección de datos personales incluye la posibilidad de solicitar la eliminación de información cuando ésta afecte derechos fundamentales. Este criterio marcó un precedente esencial en la era digital. Otro caso significativo es el de la gestión subrogada. En ausencia de una ley nacional que regule esta práctica, la jurisprudencia ha determinado que deben respetarse los derechos del menor, de la mujer gestante y de los futuros padres, reconociendo el principio del interés superior del niño como eje rector. De esta forma, el vacío legislativo fue parcialmente colmado por la interpretación judicial. La jurisprudencia también ha abordado temas de redes sociales y libertad de expresión, delimitando cuándo puede restringirse una cuenta, qué constituye discurso de odio o cómo se aplican las normas penales en el entorno digital. Estas decisiones permiten que el derecho se mantenga funcional y acorde a la realidad contemporánea. En definitiva, la jurisprudencia actúa como un puente entre el derecho tradicional y los desafíos del siglo XXI, garantizando que la justicia no quede rezagada ante la complejidad de las nuevas realidades. Esta función adaptativa refuerza su carácter dinámico, abierto al cambio y comprometido con la defensa de los derechos en contextos inéditos. Bueno, y esas fueron las funciones de la jurisprudencia. Como pueden ver, realmente la jurisprudencia juega un papel muy importante en nuestro sistema jurídico y debemos ponerle mucha atención porque pues básicamente nos puede ayudar a que el derecho no se quede estancado. La ley se puede reformar de una manera más lenta, pero la jurisprudencia va evolucionando mucho más rápido y mucho más a la mano de la sociedad. Entonces, es un tema muy importante y bueno, hasta aquí la clase de hoy. Espero haya quedado claro y pues muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias, maestra.